les bendiga. Pues vamos a comenzar para, Bien, hermana, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, para la última, este, se me fue el nombre, la última para exposición y vamos a continuar con la clase. Así que vamos a orar. Muchas gracias, Arturo, por favor. Te muevo, Leti, permíteme. Gracias. Ok. Bueno, nosotros vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener estas herramientas para aprender un poco más de tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado. Yo te ruego, te suplico que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que podamos aprender, que podamos ser confrontados con tu palabra, Señor, en esta clase. Quita de nosotros todo sueño, todo cansancio, Señor, y ayúdanos a concentrarnos y que esta clase sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Ya solamente faltaba la hermana, pero no es la hermana Lupita, de presentar su exposición. Sí, hermana. Sí, Así, hermana. hermana Lupita tiene 10 minutos para realizar su exposición. Y puede abrir su Mande. cámara. Gracias, hermana. Le dejo el micrófono. No, no se te escucha. Apagada micro. Pues la vida de David Livingstone fue que bueno, él nació el 19 de marzo, 19 de marzo de 1803 en Blantyre, Escocia, en una familia piadosa. Desde niño tuvo que trabajar en una fábrica de algodón. Mientras trabajaba ponía un libro delante de él y en esa forma de que abrió una buena anotación en el futuro y fue llamado a las misiones a los 25 años y cautivado por un llamado elegido a medios a China, así que se constituyó en Sociedad Misionera de Londres, que carecía credenciales, no la aceptaban. Entonces la aceptaron en Guerra de Opio 1830, en el año de 1839 y 1860. Y poco después Livingstone conoció a Roberto Moffat, que fue pionero en 1795 y 1883 en una misión sur de África. En su actitud de medicina se unió con Moffat. Su meta era un camino misionero y hacer una carrera para Dios y llevar el cristianismo a la civilización a los pueblos no alcanzados. Y ese fue David Livingstone, que se resistía con los políticos en misiones conservadores en construir una iglesia en proceso demasiado lenta para Livingstone. Él veía que las condiciones eran malas para
para ir a evangelizar en África, en la cultura combinada sangre de experiencia. Junto a esclavos, crearon gran resistencia de evangelismo, porque no se centraba en menor manera positiva en ayudar a los africanos o desarrollarse en las costumbres que los humanos de África hacían. Y pues Livingstone tenía paciencia con ellos, a pesar de que todos ellos creían en toda en, en la intolerancia bucal de un grupo de colonos. Y pues él, a pesar de todo lo que él habló respecto a las nativas, cuando Livingstone habló contra la intolerancia y lo de que él habló contra eso, y lo impulsaron, lo querían quemar, pero mejor no lo hicieron así, le quitaron todo lo que tenía en donde él vivía, y intentaron, bueno, le robaron sus animales, lo que él tenía. Y lo que a mí me agradó, que él, a pesar de todo eso, él siguió predicando, ahora sí, el evangelio a las personas que no conocían, ahora sí, la palabra, y él se esforzaba en ir, ahora sí. Y pues de que él, como él fue su meta en ser un ministro en una iglesia, pero a pesar de toda la gente que se aferraba, él tenía paciencia con ellos. Y hay muchas veces que lo que a mí me interesó fue de eso. No sé si me comprendí, maestra. Hola, Lupita. Pues mira, el objetivo era que no leyeras, sino que nos presentaras a David Livingstone. Entiendo que es complicado, que te dan nervios, pero aún así, gracias por tu esfuerzo, pero sí, era sin que leyeras. Ahora bien, vamos, ya aclarado ese punto, gracias por tu presentación. Así es, Livingstone trabajó en África, lo vimos con Eliseo. Eliseo también presentó a David Livingstone. Ahora vamos a comenzar con la clase de que estamos viendo acerca del segundo pilar de las misiones, la continuidad. Ya veíamos que era sobre el dar, la importancia de el dar. Voy a presentarles el recuadro para que lo puedan. El dinero. El dinero, el money, la importancia Sí. del dar. Vamos ahora sí pueden ver mi pantalla. Muy Sí. bien. Hermanos, todos por favor con su Biblia a la mano. Vamos a ver varias citas en esta clase. El que la tenga primero puede abrir su micrófono y darle lectura a la cita. Así que vamos a contar las participaciones. Muchas gracias. Primero vamos a leer Romanos capítulo 10, versos 14 y 15 solamente. ¿Alguien que lo tenga? ¿Cómo pues? 14 y 15 dijo. Sí, por favor. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Ah? ¿Y El cómo 15. predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien, muchas gracias, hermano Andrés. En contexto con la clase estamos viendo que somos un cuerpo, que somos íntegros y no solamente algunos están llamados a ir, sino que todos como iglesia estamos llamados a colaborar con las misiones. Entonces, en contexto con este pasaje de Romanos capítulo 10, Pablo les está explicando, hace unas interrogaciones y dice, ¿cómo pues invocarán a cuál no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pero haciendo contexto con la clase del día de hoy, hay una interrogante en el versículo 15 que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esa interrogante es para nosotros en esta clase. ¿Cómo irán si no fueren enviados? Hermanos, muchos de los misioneros en el campo, Dios ha puesto en sus corazones el salir y visitar otras zonas. Lamentablemente, muchos de los misioneros han tenido que regresar porque una vez enviados, la iglesia se ha olvidado de quién los envió. Y a pesar de que el llamado lo da Dios y el respaldo lo da Dios, la iglesia se ha olvidado de que hay hermanos afuera que necesitan pues economía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en los misioneros se involucran. Principalmente ya veíamos en las exposiciones que es, pues tienen que aprender el lenguaje, tienen que aprender la cultura, tienen que enfocarse en abrir un lugar para que la gente se empiece a congregar. Y muchas de las personas que van a otros países, pues no pueden conseguir trabajo porque las visas actuales o trabajas o vas de turista o te quedas ya permanentemente en un lugar, pero el mismo gobierno no permite que tú trabajes siendo visitante. Entonces, cuando los misioneros son enviados, no pueden trabajar. Al principio no pueden trabajar. Y vemos ciertamente que hay milagros para que ellos puedan tener una vida llevadera, pero nosotros como iglesia que quedamos en la comodidad de, pues si Dios lo envió, Dios lo va a sustentar. Y nuestro bolsillo se queda íntegro y olvidamos la importancia del dar. Por eso es que vamos a ver varias citas en las que Dios se movía, el Espíritu Santo de Dios se movía en la iglesia primitiva para que sea un ejemplo a nuestras vidas el día de hoy. Así que vamos a leer, hermana Marya, ¿me puede ayudar a leer la presentación, por favor? Sí, hermana. Hechos 2:44 al 45. Ellos solo vieron la necesidad y quisieron ser parte de la misión. Estar dispuesto a tener un corazón abierto y manos abiertas para cuando Dios quiera usarlo. Más que un tema de provisión, tiene que ver con un tema de corazón. Es un tema personal de si estás dispuesto o no a participar en esta área económica. Y esto habla de si estás realmente rendido o no en el área económica. Primera Timoteo 6:10. Omar, gracias, hermana María. ¿Me puedes ayudar a leer 1 Timoteo 6:10, por favor? Sí. Muchas gracias, Omar. Nosotros en algunas ocasiones tenemos no sé cómo reciban ustedes sus ingresos, si sean quincenales, mensuales, por becas, si sea por algún negocio, pero todos quizá recibimos algún dinero.
Y ese dinero muchas veces se va en el hogar, ¿verdad? Los que ya estamos casados, pues sabemos que hay que pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, el internet, un montón de gastos. Pero este tema no se trata de cuánto tengo, cuánto recibo. Más que un tema de provisión, hermano, se trata de un tema de corazón. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a dar a los misioneros, o a aquel que predica, o a aquel que enseña, o a aquel que ha sido de impacto en mi vida? Yo quiero bendecirlo. ¿Sabían? ¿Alguien me puede decir qué es bondad? Hermano Ulises, para usted, ¿qué es la bondad? La bondad, bueno, es que también hay que ver en qué punto, porque yo puedo tener bondad hacia una familia, hacia un animalito hacia un muchacho de la calle que no tiene que comer. O sea, también debemos de ver hacia dónde va reflejada nuestra bondad, hermana. Ujú. Exactamente. Gracias, hermano Luis. La bondad no solamente se trata de dar económicamente, ni a una persona. La bondad es un fruto del Espíritu. La bondad se refleja en nuestra vida cuando somos compasivos, cuando somos empáticos, cuando nos dolemos por alguna situación. La bondad se refleja en nuestra vida, y la bondad también se refleja con el simple hecho de aportar, de querer ayudar a alguien. Hermano, no se trata de decir, no, pues Dios lo va a proveer, y que si Dios lo mandó a él, ¿por qué? Porque nosotros está el Espíritu, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, y dice que el fruto del Espíritu es bondad. En nosotros no puede haber no, pues si lo mando, pues que Dios lo sostenga y a mí me va a sostener aquí. No, hermanos, somos una iglesia, somos un cuerpo, todos tenemos que aportar, ya sea orando, ya sea dando o ya sea yendo. Y para eso vamos a ver varias citas. Vamos a ver Hechos capítulo 4, 32, las voy a repartir conforme me van apareciendo en la pantalla. Hermano Andrés, ¿me puede ahorita ayudar a buscar Hechos 4, 32? Esmirna, ¿me puedes ayudar a buscar Hechos 11, 27? Hermano Ulises, ¿me puede ayudar a buscar Filipenses 4:10? Y Omar, bueno, el segundo de Corintios lo voy a leer yo porque es un capítulo entero. Entonces vamos a nada más con esa. Hermano, el capítulo 9, Omar, me vas a ayudar a leer, pero ahorita. Yo leo el capítulo 8 y tú el 9. Bien. Hermano Andrés, ¿nos puede ayudar a leer Hechos 4:32, por favor? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo para todos. Exactamente. Aquí en el libro de los Hechos nos narra cómo era la iglesia primitiva. ¿Y cómo era? Ellos consideraban... De un corazón y un alma, Exactamente. ¿Qué quiere decir de un solo corazón y un alma? que pensaban lo mismo, que sentían lo Exactamente. mismo. Estaban en un solo sentir. Quiere decir que eran unánimes, que estaban Un solo íntegros. cuerpo. Exacto, eran íntegros, se veían como iguales. No quiere decir que, bueno, él por ser Pablo, pues es que es diferente, porque pues es Pablo. No, se veían iguales. Decir, no, mi hermano tiene necesidad, él le doy. Mi hermano no tiene, le doy. Yo tengo 2 casas, puedo vender una. Yo tengo dos colchones, puedo darle uno. Yo tengo 2 cocas, le puedo dar una. Eso actualmente, no quiere decir que está, pero se despojaban sin doler. A nosotros muchas veces nos dicen, tienes que aportar, ¿cuánto? Lo que tú quieras. Híjole, pasaje. Híjole, ya desacompleté para la comida. Ya desacompleté. Hermanos,
En las frases que les envié de tarea, hay una, y dice No que se oye bien. ¿no? ¿No me escucho bien? Se oye cortado. ¿Ya me Bueno, escuchan? yo lo oigo así. ¿Ya me escuchan mejor? A ver, déjenme. Sí, bueno. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Bien, Sí. en las frases que les envié había una. Actualmente las familias han, sí, hemos adoptado o han adoptado algunas mascotas. Y algo que a mí me impactaba es muchas veces hemos invertido más en las mascotas que en el campo misionero. Y no estoy diciendo que el tener mascotas y el cuidar a tus mascotas y el cuidarlos esté mal. No, pero nos hemos olvidado de dar ahora a nuestros hermanos. Decimos, bueno, es que si compro la comida para mi mascota, ya no tengo para dar a las misiones o para dar a mi prójimo. Y esa frase a mí me impactó mucho y dije, sí es cierto. Estoy más metida en, tengo que comprar la coca del día que aportar a las misiones. Tengo que ver porque ya no tengo ropa, porque ya no me alcanza para los otros zapatos que vi, que aportar a las misiones. Y en Hechos 4:2 nos dice, no importaba, nos veíamos como iguales y es, yo te puedo aportar con esto, yo puedo dar esto. Y no se trata de decir, bueno, pues son 20 pesos, pues ¿cómo 20 pesos le voy a dar? No, hermano. Si eso es lo que tú tienes, si eso es lo que Dios puso en tu corazón, no importa, dalo. Muchos, muchos de los misioneros, hermanos, cuando dan su testimonio es que la iglesia se olvida de ellos. Y muchos dicen, es que ya enviamos nuestros reportes y ya no los leen. Ya ni nos preguntan cómo estamos, simplemente, que Dios te bendiga. Pero no saben el significado que causa en nosotros el impacto de saber que la iglesia está orando, que saber que la iglesia está aportando, que nosotros solamente somos las voces, pero ellos Los son los que cuervos. exactamente. Nosotros, los que están en el campo, somos las voces y ellos que están en las iglesias son los que nos ayudan, los que los levantan nuestras manos. Y la iglesia se ha olvidado que somos aquellos que levantamos las manos de los misioneros en oración, en dar, en preguntar cómo están. Ahora vamos a ver Hechos 11:27-30. A quien le tocó, por favor. Dice así, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hombre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien. Gracias, Mirna. Dice que decidieron, que pusieron en su corazón dar. Quiero encontrar ese versículo. Ok, ellos pusieron en su corazón dar porque la iglesia tenía necesidad. Hermano, lo que está en tu corazón, por eso leíamos Primera de Timoteo, que en tu corazón no esté el amor al dinero, el amor al de, primero yo y primero los míos, sino que esté en tu corazón el querer dar. Ahora vamos a leer un gran ejemplo en la carta a los Corintios, pero este es muy importante en contextualizarlo. La iglesia de los Corintios era una iglesia algo difícil para Pablo.
ya que la iglesia en los Corintios se ve en la historia, se ve que Pablo les empieza a exhortar y les dice que están pasando algo en la iglesia de Corinto. Recuerdan que el padre y el hijo tenían a la misma mujer. Entonces, había dificultades en la iglesia de Corinto, había idolatría en la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo les escribe cartas para enseñarles cómo deben de vivir, cómo deben de aprender, cómo deben de comportarse. ¿Por qué? Porque estaban con la diosa Atenea. La iglesia de Corintios, su contexto es como en la actualidad. Los bombardeaban las ideologías, los bombardeaban sus ídolos, Irán, no, pero en la iglesia de Corinto en ese entonces no. Los bombardeaban todo el contexto que estaban viviendo. Por eso Pablo les empieza a escribir las cartas y les empieza a decir cómo ver la vida, cómo cambiarla. Y algo muy importante que hace Pablo en la iglesia de los Corintios es que les pone como ejemplo a algunas iglesias. Así que voy a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Por favor, síganme con su vista, porque son algunos versículos. No creo leerlos todos, solo voy a puntualizar algunos. Ajá, pero espérame tantito, man. Ahorita te digo. El capítulo 9, espérame tantito. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hasta ahí voy a leer. ¿Qué podemos ver de estos 4 versículos? Hermanos Ulises, ¿qué puede decirme de estos 4 versículos? Perdón, hermano, no puse atención. Lo que pasa es que mi perro y mi gato se están peleando. Ok. Hermana Ofelia, ¿qué me puede decir de estos 4 versículos? Por favor, hermanos, síganme con su vista. ¿le puedo hacer un comentario yo? A ver, hermano Andrés. Bueno, que como dice que la iglesia antigua, hermana, no se aferraban a sus posiciones y atendían la necesidad, para que el reino de Dios se extendiera, ¿no? Pero le hago un comentario rápido, hermana, porque pa- para que se entiendan bien esto de las misiones. Mire, el protocolo que se sigue, a menos yo lo que pienso. Por ejemplo, en mi iglesia, está la iglesia y hay unos jóvenes que quieren ir a las misiones, que quieren ir. Y entonces, cuando ellos se van, nosotros ahora tenemos la responsabilidad de nuestros jóvenes, de los que fueron o de los hermanos que están en la iglesia. Órale, que se vayan y nosotros vamos a aportar y nos están diciendo, a dónde están, bueno, todo lo que están ellos haciendo. Además dicen por cuántos días se van a ir, tal vez 3 meses, medio año, sabrá Dios así como fueron llamados. Entonces, esos son la responsabilidad de la iglesia. Por ejemplo, y la iglesia Filadelfia, que somos 350 miembros, tenemos que respaldar con nuestras ofrendas, con dinero o con especies o etcétera, a los jóvenes que se fueron y fueron 4. Órale, pues si nosotros estamos respaldando, pero nosotros que en la iglesia no hay gente que nosotros, por ejemplo, somos una iglesia que se juntan 60 personas y nadie ha tenido eso del llamado, yo me voy a las misiones y no. Pero si me dicen, ¿qué crees? Que allá en Oaxaca hay una niña llamada Esther que quiere ir
allá con África, hay que aportar. ¿Sí puedes? Que no la conocemos, no sabemos ni cómo se llama la iglesia, pero hay que aportar. Y le digo esto porque hace como unos 8 meses unos jóvenes se fueron de una iglesia, que yo lo sé, además sé los nombres, no lo digo, que se fueron hermanas de misiones. ¿Y sabe a dónde se fueron? A Estados Unidos. Se fueron de misioneros a Estados Unidos, estuvieron allá un mes y les estaban aportando y aportando. Ellos mandaban fotos de dónde se tomó, de selfies de todo lo mejor, ¿no? A donde andaban, donde comían, restaurantes bonitos, calles bien alumbradas, etcétera. Entonces, es ahí donde dice, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo podemos aportar cuando la iglesia esta no está haciendo esa labor a la que fue llamada? Pero bueno, pues eso es lo que le quiero comentar así a grosso modo. Perdón, hermano. No, hermano, muy bien. Algo muy importante que tiene la iglesia, hermanos, es que decimos, bueno, pues ya voy a dar mis pesos, pero ¿a quién se los voy a dar? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está yendo? Y está bien el interesarnos en dónde está nuestra economía, ¿no? Por así decirlo. Está bien. Y los misioneros también tenemos la responsabilidad de decir, bueno, nuestros reportes, es así, se está dando, estoy en este lugar, llevamos orando por estas almas, estoy aprendiendo el idioma, no se ha podido salir a evangelizar porque es iglesia perseguida, pero estamos orando, estamos dando despensas. Las personas que salen, muchas de ellas sí tienen la disciplina de reportar. Algo también, hermanos, que debemos de visualizar es que muchos de los misioneros que salen también están siendo llamados y no tienen un ejemplo de cómo reportar. ¿Por qué? Porque en la cultura en México, de hecho, en otros países, México no es conocido por ser un país misionero. Apenas México está abriendo el darse a conocer como país misionero, porque de tiempo atrás no se conocía que mexicanos salieran. Es muy conocido que de otros países vengan y se predique, pero no que de mexicanos vayan. Entonces muchos de ellos tampoco tienen la disciplina de reportar, pero sí está bien preguntar, oye, ¿dónde estás? ¿Cuántos días vas a estar ahí? Pero algo muy importante, hermanos, que debemos de también nosotros entender es que quien los llamó fue Dios. Y aún así los haya llamado a Europa o a países primermundistas o a África o a la India como de los países más difíciles, quien los llamó fue Dios. Entonces, nosotros debemos, si Dios te llamó a ti, yo como iglesia me queda orar por ti, aportar a ti y, ¿por qué no?, hasta ir contigo. Hay testimonios que posteriormente vamos a ver y decir, la importancia es que la iglesia se involucre. Quizá yo no te vuelva a ver, pero en mi corazón está el dar. No se trata de quizá de decir, ahora como yo te estoy dando, tú me tienes que entregar cuentas a mí, porque hay dos extremos. Damos y nos olvidamos o damos y queremos que también ellos entreguen cuentas claras, que sí deben de reportar, pero muchos de ellos no tienen tampoco la tecnología, en los lugares que están no hay internet. Pero eso sí, hermanos, quien los llamó fue Dios. Y Dios sabe si los llamó aún así a los mejores países o a los países donde hay necesidad. Y bien, el punto es que vamos a seguir viendo lo que dicen estos versículos. Me voy a enfocar en el versículo 2 y 3, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado dan
han dado conforme a sus fuerzas y han dado más allá de sus fuerzas. Nos habla Pablo que en la iglesia de Macedonia las iglesias de Macedonia no eran unas iglesias ricas, no eran unas iglesias en donde hubiera tanta economía, pero sí nos dice que aunque había pobreza, ellos decidieron dar testimonio, dando conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El punto aquí es, cada moneda cuenta. Cada moneda cuenta, hermanos. Y ahora yo les voy a dar un testimonio, y este testimonio fue personal. Por allá del 2018, yo estuve involucrada en un proyecto llamado De Gracia. En este proyecto, el segundo viaje que hicimos fue a Japón. Estuvimos orando, en lo personal estuve orando mucho y teníamos que cumplir nuestra, Misión. ¿cómo se llama? Pues nuestra meta financiera. Cada uno tenía un presupuesto, porque aquí los presupuestos pues se unían para pagar allá todo lo que era el lugar, la alimentación, el transporte y, bueno, más o menos de eso. Pero algo que los misioneros hacen es, veíamos que era orar para ver a dónde Dios los va a enviar. Y así estuvimos orando y las puertas se abrieron para ir a Japón. ¿Cómo íbamos a entrar a Japón? Bueno, se iba a llevar la cultura mexicana para que los japoneses se empezaran a tener esa inquietud y preguntaran. Y estando ya ahí con ellos, había misioneros que ya llevaban ahí una vida de hermanos estadounidenses y ellos que ya tenían el idioma japonés manejado. Nosotros íbamos a ser como unos panditas, que íbamos a llamar la atención de los japoneses y ya que estuvieran en el lugar, los estadounidenses que ya conocían el idioma, que ya conocían cómo meterse, La cultura. ya sabían cómo hablarles, ellos los iban a evangelizar. Nosotros éramos como el centro de atención, llamábamos su atención por venir de otro país, por la comida que llevamos, y el mensaje lo daban ellos, porque ya sabían el idioma. Entonces, esa fue la estrategia que nosotros como mexicanos llevamos e íbamos a estar ahí solamente un mes haciendo esta dinámica. Pero hermanos, esto es muy complicado porque los japoneses tienen agendas muy rigurosas. Y para que ellos vayan o se hagan tiempo para ir a comer o para ir a hacer una exposición o para ver la cultura, pues tú les tienes que avisar desde 2 meses antes porque sus agendas pues están muy ocupadas. Ellos son demasiado disciplinados, demasiado rigurosos con el horario. Pero nosotros, hermanos, íbamos en las calles, íbamos a las universidades y veíamos la mano de Dios obrando, porque para que ellos fueran, de verdad se veía la mano de Dios. Y hermanos, en una ocasión se llegaron a juntar 20 japoneses. Y a esos 20 japoneses se les dio el mensaje de salvación. Y de esos 20 japoneses, solo uno fue bautizado. Solo uno aceptó el evangelio. Y veíamos y los hermanos estadounidenses nos decían, ustedes no saben lo que significa ese uno. Nosotros llevamos aquí toda una vida y es muy complicado que los japoneses abran el corazón al evangelio, porque una vez que lo abren, ya no regresan atrás. Es muy difícil que un japonés cambie su manera y su perspectiva de vivir porque sus padres los desheredan, porque son
son una escoria para sus padres. ¿Cómo van a cambiar la religión? ¿Cómo van a cambiarse a otro Dios? Pero los japoneses, una vez que toman la decisión, ya no vuelven atrás. Y bueno, ¿Qué religión tienen ahí? tienen varios dioses, creen en... Ay, se me fue el nombre. Hinduismo. Tienen varios dioses, pero hacen muchos Sí. rituales. Hacen muchos El Buda rituales. principalmente. Creen en Buda y, bueno, hermano, hasta donde yo sé, como que hay muchos templos levantados para diferentes dioses, ¿no? Como aquí tienen su propio dios para los estudiantes, ¿no? Si tienen que hacer un examen, todos los estudiantes se van a ese templo y hacen como las mandas de aquí para que ese dios les ayude en sus estudios. O si van a ser papás, se van a otro templo y va a ser igual una manda para que ese Dios los ayude en su paternidad. Entonces tienen diferentes dioses, pero también la mayoría de las personas en esos países, en ese país son ateas. Entonces es como que muy Sí, extraño. hay mucho contraste y también los budistas, también sí, hay muchas iglesias y bueno, cuando vas con los misioneros, se siente también espiritualmente, es cansado. Los misioneros luchan con demasiadas cosas, hermanos. No solamente se tienen que enfocar en predicar libremente, sino se tienen que enfocar en lo espiritual, en las enseñanzas que van a dar y en lo económico. Bueno, ¿por qué yo decía este ejemplo de Japón? Cuando yo oraba, yo estaba segura de que Dios me había dicho que yo iba a ir a Japón. Yo estaba segura. Y, y el tiempo pasaba y yo no tengo económicamente, yo no tenía económicamente el dinero que se necesitaba para el viaje. Yo no lo tenía. Bueno, Y el tiempo iba pasando y yo solamente oraba y decía, Dios, si tú me enviaste, tú me vas a proveer. Dios, si tú me dijiste, tú no mientes y tú vas a proveer. Y a un mes antes de la partida todavía me faltaban 19,000 y tantos de pesos, que yo no los tenía. Y yo le decía a Dios, Dios, si tú me enviaste, tú me vas a dar, porque yo no tengo esa cantidad de dinero. Y la iglesia estaba orando por mí y la iglesia me preguntaba, ¿y cómo vas? Bien, hermana, me falta esto. Vamos a estar orando por ti. ¿Y cómo vas? Bien, hermana, pero todavía me falta. ¿Y cómo vas? Bien, hermana, pero todavía no junto mis finanzas. Hermanos, llegó el día de salir al viaje y el equipo que ya había juntado sus finanzas ya tenía los boletos para irse a Japón. Y yo fui y oré con ellos y les dije, vamos a orar, van a partir. Era un viaje complicado porque llevar alimento hacia ese país, pues es demasiado complicado. Hay que cumplir con varios requisitos, que estén bien empaquetados, que tengan tanta cantidad, que estén bien sellados. Era un viaje complicado por el alimento que se llevaba. Y pues fuimos a orar. ¿Me escuchan? Ya ahí se escucha de nuevo. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar esto, me decían, ok, hermana, pues me decían, bueno, pues si no juntaste las finanzas, pues nosotros nos vamos. Y el equipo se fue a Japón. Y yo estando a minutos, yo le decía a Dios, pero tú me dijiste que yo iba a ir a Japón. Yo estoy segura que tú no mientes. Y ese día yo hice mi maleta. Sin tener dinero para irme a Japón, yo hice mi maleta y le dije, Dios, no es el país, son las almas. Y tú conoces mi corazón. Y si me estás poniendo a prueba, yo quiero decirte que estoy dependiendo absolutamente de tu palabra, porque fue tu palabra la que
me sostuvo. Y esa noche cuando se fueron, recibí una llamada. Pero hermanos, eso fue un milagro y me dijeron, Brenda, ¿cuánto te hace falta para irte? Y yo les decía, pues 19,000 y tantos de pesos, ¿no? Y ellos me decían, bueno, cuando recibí la llamada, me dijeron, no te preocupes, te puedes ir al viaje. Dios ha puesto en mi corazón dar esta cantidad. Cuando ellos me la dieron, cuando esta persona me la dio, se cumplió lo que yo necesitaba y lo que la otra persona necesitaba. La otra persona necesitaba alrededor de 7,000 pesos. Pero fue exacto lo que yo necesitaba y lo que la otra persona necesitaba. Y las dos partimos hacia ese lugar al día siguiente. ¿Cómo? No lo sé. Pero sí se necesita de un cuerpo y de hermanos que digan, si Dios te mandó, aquí están mis pesos. Ve tú, porque no pueden ir mis pasos. Y para mí fue uno de los testimonios más impactantes en ese país y decir, por una alma, Dios me ayudó a confiar, Dios me ayudó a depender de Él y ver que todavía hay hermanos que dicen, aquí está. Pero cuando se suman todos, hermanos, cuando nos sumamos todos, podemos empujar el camión de toneladas. Porque si lo empujamos unos cuantos, ese camión no va a llegar muy lejos. Y la iglesia está aquí para que juntos empujemos el camión de toneladas para que llegue a donde Dios quiere enviar ese camión. Así que, hermanos, los dejo con ese mensaje. Que Dios les bendiga. Y por último, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Dios les bendiga, hermanos. Y primero Dios, nos estamos viendo. Esta semana no hay tarea. Que disfruten su fin de semana. Y hasta luego, hermanos. Igualmente, hermana, gracias. Hasta Gracias, luego. hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermana, Dios Dios le le bendiga. bendiga, hermana. Pues vamos a desayunar.